Hola a todos. Pensé en compartir algo interesante que me sucedió hace unos 15 años. Sé que muchos de ustedes no me creerán, pero les aseguro que todo lo que les contaré es 100% verdadero, tal como lo recuerdo, aunque he cambiado los nombres. Yo tenía alrededor de 18 años y estaba pasando el rato en la casa de mi amiga Joanne con algunos otros amigos del colegio. No recuerdo exactamente cómo llegamos al tema, pero hacia el final de la noche, a Joanne se le ocurrió que sería divertido hacer una sesión espiritista. Joanne y su familia eran de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y tenían un profundo interés en lo espiritual, o al menos eso es lo que Joanne nos hacía creer. Con las luces apagadas y velas encendidas, nos sentamos alrededor de una mesa redonda con cartas distribuidas alrededor del borde. Cada carta tenía una letra del alfabeto dispuesta de la A a la Z, y en el centro había un vaso pequeño. Joanne comenzó a hablar a los espíritus en afrikáans. Recuerdo que hice una mueca y rodé los ojos, estaba demasiado oscuro para que nadie se ofendiera. En ese momento, yo era un adolescente insoportablemente, un friki ateo. Ya sabes, el tipo Crin de 4chan, un edgelord que piensa que cualquier forma de espiritualidad o religión está por debajo de mi superior intelecto. Nunca usé un sombrero tipo fedora, pero estaba muy cerca. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder me hizo cuestionarlo todo. Comenzó de manera bastante mundana, se hicieron algunas preguntas y el vaso sobre el que apoyábamos nuestros dedos comenzó a moverse de un lado a otro, hasta que eventualmente uno de mis amigos preguntó si el espíritu estaba asociado con alguien en la habitación. El vaso se movió directamente hacia mí. Incrédulo le pregunté al espíritu, si estás asociado conmigo, ¿cuál es el apellido de soltera de mi madre? Mis ojos se fijaron en las letras que deletreaban su apellido de soltera, Jones, pero el vaso comenzó a deletrear algo diferente. Primero fue a la T, luego a la H, luego a la O. Pensé que era una tontería, ya que estaba completamente equivocado. Luego me di cuenta de algo. Cuando mi madre tenía 6 meses, su padre biológico murió de un ataque al corazón, y un año después, tomó el apellido de su padrastro. Olvidé por completo esto en ese momento, ya que esperaba que el vaso leyera el apellido de soltera que había tenido la mayor parte de su vida, pero en realidad estaba deletreando su apellido de soltera original, Thompson. Era un hecho tan trivial que apenas lo recordaba yo mismo. Ni siquiera se hablaba de ello en mi familia, ya que ocurrió hace tanto tiempo. Sería difícil creer que alguno de mis amigos conociera este pedazo esotérico de la historia de mi familia que ocurrió 20 años antes de que yo naciera, pero de todos modos, se estaba deletreando frente a mis ojos. Mis amigos y yo no hablábamos de nada más profundo que videojuegos y tonterías a esa edad, sin embargo, no había forma de que les hubiera mencionado esto. Ninguno de mis amigos fumones tenía una copia del certificado de nacimiento de mi madre, y ninguno de ellos había conocido a alguien más de mi familia. Literalmente, no había manera de que nadie pudiera saber esto. Antes de que pudiera reflexionar o hacer más preguntas a mi asociado fantasmal, la mamá de Joanne entró en la habitación, encendió las luces y con un acento sudafricano exclamó algo así como, «Vamos, Joanne, deja de jugar con esta tontería», y puso fin de manera definitiva a la sesión. Por supuesto, en ese momento lo tomé como una broma, pero cuanto más lo pienso, más mi mente divaga. ¿Sucedió algo realmente paranormal esa noche? Sé que no es nada dramático ni emocionante, no vi una aparición ni un criptido, pero a diferencia del 90% de las cosas que lees, esta experiencia es realmente verdadera y algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Me encantaría conocer sus opiniones. Desde siempre, he sentido interés por el mundo espiritual y pensé que sería genial poder comunicarme con los muertos. Así que, en 2014, mi mamá estaba navegando por el grupo local de compraventa en Facebook y encontró a alguien vendiendo una ouija usada. Le llamó la atención porque era una edición limitada que brillaba en la oscuridad, y decidió comprármela. Recordaba haber jugado con una de niña y pensó que yo también disfrutaría de ella, ya que lo habíamos hablado en el pasado. Mi mamá se puso en contacto con el vendedor, quien pasaría a dejarnos la ouija. Fue en uno de esos días tormentosos y sombríos, casi espeluznantes,
cuando el tipo vino a casa a entregarnos la ouija. En cuanto la vi, sentí malas vibras. Una vez que el chico se fue, le dije a mi mamá, no me siento seguro usando eso. Quiero investigar primero. Mi mamá se sorprendió por mi reacción, ya que hasta ese momento me había interesado en jugar con ella. Terminé navegando por la web, viendo vídeos en YouTube y escuchando muchas historias, la mayoría de las cuales eran malas, lo que me hizo sentir incómodo respecto a probar la ouija. Mi mamá la guardó en una caja en nuestro porche, donde permaneció durante muchos años. Esto nos lleva a la primavera de 2022. Para entonces, mi interés en lo paranormal había crecido, y había aprendido mucho más sobre las ouijas y lo peligrosas que podían ser. Así que me comuniqué con mi mamá y le dije, ¿recuerdas esa ouija que pusiste en el porche hace años? Creo que deberías deshacerte de ella, porque escuché que solo tener una en casa puede atraer mala suerte y energía negativa. Era extraño, porque desde que nos mudamos a esta casa en 2014, no habíamos tenido muchas experiencias positivas. Ella respondió, de hecho, la deseché la última vez que reorganicé el porche. Avancemos rápidamente al verano. Estoy de vuelta en casa de mi mamá. Voy a la escuela en otra parte del condado, pero regreso a su casa en verano. Una vez allí, empecé a escuchar cosas extrañas en mi habitación, como susurros. Pensé que tal vez era solo el aire acondicionado, pero honestamente sonaba como voces, y nunca había escuchado algo así hasta ese verano. También sentí que la ouija aún estaba en la casa. Decidí buscarla en el porche. Fue entonces cuando vi la caja de la ouija, guardada en un contenedor transparente. La agarré y se la llevé a mi mamá. Al mirar en la caja, ambos notamos que era diferente. El tablero y la caja parecían nuevos. Cuando lo abrimos, la planchette todavía estaba envuelta por separado. No era como recordábamos la ouija. Cuando mi mamá la obtuvo del chico, ya había sido usada. La caja tenía algo de desgaste y la planchette no estaba envuelta en nada. En este punto, ambos estábamos desconcertados y simplemente queríamos deshacernos de esa cosa. Había escuchado que las ouijas podían regresar y cambiar si no las desechabas correctamente. Por el momento, la dejamos en nuestro patio trasero, porque no estábamos seguros de cómo deshacernos de ella. Queríamos sacarla de la casa, pero dejarla en nuestra propiedad no fue una decisión inteligente de nuestra parte. Comenzaron a suceder cosas malas. La primera fue cuando mi padre tuvo un pequeño accidente automovilístico. Esta fue la única vez en su vida que tuvo un accidente, en sus 45 años de conducir. Luego, nuestro sótano se inundó. Las aguas residuales de la ciudad retrocedieron hacia el sótano. Antes de esto, teníamos un sótano seco, que solo se había mojado una vez, debido a que alguien dejó una ventana abierta durante una tormenta fuerte. La tercera cosa fue cuando vinieron a hacer una reparación en casa, y el tipo casi se cae por las escaleras del sótano. No resultó herido, pero realmente asustó a mi mamá. Terminó reemplazando las escaleras, aunque fue muy caro. Luego, le sucedió algo más a mi papá, lo que resultó ser lo más aterrador de todo. Hubo un gran incendio en su edificio de apartamentos. Varias unidades fueron destruidas, incluida la justo encima de él. Afortunadamente, nadie resultó herido. Su unidad sufrió daños por agua, así que tuvo que mudarse. Tomaría al menos 6 meses para renovar su apartamento, así que no pudo mudarse de inmediato. Una última cosa sucedió mientras la ouija estaba todavía en el patio trasero. Mi mamá y yo notamos que no teníamos agua caliente, así que fuimos al sótano y descubrimos que el calentador de agua no funcionaba. Intentamos reiniciarlo, pero no pudimos hacerlo funcionar. Un técnico vino a revisarlo y nos dijo que la unidad se había sobrecalentado. Afortunadamente, había un ajuste de seguridad que lo apagó antes de que se pusiera peligrosamente caliente. Luego explicó que el termostato del calentador de agua estaba defectuoso o nunca debería haberse calentado tanto. Si el interruptor de seguridad no lo hubiera apagado, podría haber explotado. Una cosa que noté es que, a pesar de todos estos incidentes, nadie resultó herido. Era casi como si alguien o algo estuviera velando por nosotros.
Después de ese último incidente con el calentador de agua, mi mamá y yo acordamos que necesitábamos sacar esa ouija de nuestra propiedad. Parecía traernos mala suerte y temíamos que las cosas empeoraran. Incluso mi papá estaba teniendo mala suerte, aunque mis padres estaban divorciados y él nunca había vivido en la casa con nosotros. Mi mamá decidió deshacerse de la ouija. Planeaba llevarla al vertedero municipal. Había separado el tablero de la planchette para poder arrojarlos en 2 contenedores de basura diferentes en el vertedero. Mientras mi mamá iba conduciendo hacia el vertedero, notó algo extraño. En la casa de un vecino al final de la calle, había un coche fúnebre estacionado en el camino, un coche fúnebre antiguo de la década de 1970. Me envió un mensaje de texto al respecto, y yo dije, es raro, pero a veces la gente compra coches fúnebres antiguos. Luego, mi mamá desechó la ouija en el vertedero y regresó a casa. En su camino de regreso, pasó por la casa del vecino y vio que el coche fúnebre se había ido. Solo había un contenedor de basura que había estado en el camino de entrada. Mi mamá nunca había visto un coche fúnebre en la entrada del vecino antes de ese día y no lo ha vuelto a ver desde entonces. La entrada del vecino era demasiado corta para que tanto un coche fúnebre como un contenedor de basura estuvieran estacionados. Más tarde esa semana, mi mamá y yo estábamos en Barnes y Noble y decidimos tomar un café en el Starbucks allí. ¿Adivina qué vimos? Cuando dejamos nuestra bandeja de servicio, escondida cerca de la leche y el azúcar, había una ouija. Sé que las venden en Barnes y Noble, y supongo que alguien podría haberla dejado allí, pero verla nos asustó totalmente. Hace varios años, quizás 1 o 2 después de que terminé la escuela secundaria, estaba con un grupo de amigos. Cambiaré los nombres de todos, incluido el mío por razones de privacidad. Este grupo de amigos y yo estábamos bastante aburridos en una noche de verano en un pequeño pueblo. Así que, sacamos un tablero ouija, uno que brillaba en la oscuridad y que había costado $12.99. Como la mayoría de los lugares, teníamos nuestras historias de fantasmas locales, ya sabes, cuentos que se contaban a los niños para mantenerlos fuera del bosque. Bueno, llevamos nuestro tablero ouija al patio de la escuela secundaria local, uno de los lugares más infames de nuestro pueblo, a la medianoche. Así que, yo, Phoebe, junto con mis amigos, Mónica, Rachel, Joy, Chandler, Janice y Ross, fuimos al patio de la escuela secundaria, donde se rumorea que se escucha el llanto de un bebé a medianoche, para jugar a la ouija. Comenzamos haciendo todas las preguntas habituales y, ¿adivina qué? No pasó absolutamente nada. Así que, derrotados y aún aburridos, volvimos a casa de Rachel, que vivía muy cerca. Su mamá era muy relajada, mirándolo retrospectivamente, probablemente un poco demasiado relajada, y nos dijo que deberíamos haber encendido velas, sentarnos en círculo, ya sabes, realmente hacer las cosas bien. Entonces, siendo adolescentes increíblemente estúpidos e inmaduros, lo hicimos de nuevo. Pero esta vez, fue un poco diferente. Hicimos todas las preguntas habituales. ¿Hay alguien aquí? Respondió, sí. ¿Quieres hacernos daño? Respondió, no. Mónica empezó a actuar extraño. Estaba respirando un poco fuerte, y lagrimeando. Nadie más realmente lo notó, pero yo sí. Ojalá hubiera dicho algo. Rachel preguntó, ¿quieres decirnos algo? Respondió, sí. ¿Qué? Preguntó ella. Joy y Chandler ya se habían dado cuenta de que Mónica estaba visiblemente alterada. Nos miramos, sin querer romper el vínculo que habíamos creado. Sin palabras, acordamos seguir adelante. Janice preguntó al tablero ouija nuevamente, más enérgicamente esta vez, ya que se estaba asustando e impacientando. «Daño», fue lo que respondió. Fue entonces cuando Mónica se soltó. Empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, llorando y sudando. Ross empezó a acercarse, pero junto con los demás le gritamos que se detuviera. «No rompas el vínculo», pidió Rachel, con los ojos ahora llenos de lágrimas. ¿Quieres hacerle daño a alguno de nosotros? No. Entonces, quizás se lastimará a alguien que conocemos. Sí, está bien. Todos nos sentamos atrás, y Mónica seguía notoriamente hiperventilando. Mientras la cara de Ross seguía mostrando preocupación,
Chandler me lanzó una mirada de, está siendo totalmente dramática. Y sinceramente, estuve de acuerdo. Quería que esto avanzara de una vez. Así que dije, bien, ¿quién va a resultar herido, Marco? Discutimos brevemente como grupo, ninguno de nosotros conocía a alguien cuyo nombre comenzara con J. Yo otra vez, entonces, alguien con un nombre que empiece con J resultará herido. Sí, ¿cómo? Accidente. Mónica tenía lágrimas visibles rodando por sus mejillas. Yo estaba empezando a molestarme. Alguien más resultará herido. Sí. Bueno, ¿quién? Exigí, impacientemente. Brian. En ese momento, eran alrededor de las 2 de la madrugada, todos estábamos irritados y aburridos, así que apagamos las velas y dejamos de jugar. Nunca dijimos adiós al tablero. En realidad, esa noche me quedé a dormir en casa de Rachel, y una vez que todos se fueron y nos acomodamos en la cama, eran alrededor de las 3 de la madrugada. Justo cuando cerré los ojos, mi madre me llamó. Mi primo Jay había tenido un grave accidente de motocicleta. No estaba muerto, pero estaba herido, gravemente herido. Y en coma. Pero aquí está lo que realmente me desconcertó. Él y su esposa habían tenido un hijo unas semanas antes, lo llamaron Brian. Sé que suena absolutamente descabellado. Pero han pasado casi 20 años, y mi primo Jay está vivo. Cuando salió de su coma, era diferente. A veces lo atrapo mirándome, pero no reconozco sus ojos. Si alguna vez estoy sola en una habitación con él, me siento abrumada por una sensación de mareo. Estaba en la Fuerza Aérea y salí de la base con mi compañero de cuarto. Sin que yo lo supiera, algunos de mis otros compañeros en mi dormitorio sacaron una tabla de Ouija. Se contactaron con un espíritu y hicieron algunas preguntas. Sin embargo, el grupo no confiaba en que alguien no estuviera moviendo la plancheta alrededor. Mi buen amigo, Luis, hizo una pregunta al espíritu: ¿dónde está Eric? Luis era el único que sabía que yo estaba fuera de la base, así que podría saber si alguien estaba moviendo la planchette para forzar una respuesta. La planchette se movió por el tablero dando 4 números. El grupo estaba confundido mientras pensaban en lo que podrían significar esos 4 números. Mientras discutían sobre lo que podrían significar los 4 números, uno de los chicos que observaba, llamado Newbery, dijo: «Oigan, voy a subir a buscar algunas bebidas a mi habitación». Al salir por la puerta se dio cuenta de que esos 4 números eran iguales a sus números de habitación. Todos bromearon sobre mí estando en la habitación de Newbery probándome su ropa interior o algo así. Newbery salió de la habitación en el primer piso para subir 2 tramos de escaleras hasta el tercer piso para llegar a su habitación. Acababa de regresar de mi noche afuera y todavía era temprano para un sábado en la noche, así que me detuve en la guardia principal para registrarme y hablar con algunos otros amigos. Me dirigí de vuelta a mi habitación en el dormitorio. Noté que la luz de mi compañero vecino estaba encendida. La luz se filtraba por debajo de su puerta. Toqué su puerta y llamé su nombre: «Oye, Newbery, ábreme». En ese momento, desde el final del pasillo, escuché la voz de Newbery gritar: «¿Qué diablos?». Al final del pasillo hay una escalera de emergencia que era la salida trasera para bajar al primer piso cuando teníamos prisa. Newbery no podía creerlo y juró varias veces mientras caminaba hacia mí parado frente a su puerta. Me dijo que no me moviera. Abrió su puerta, entró en su habitación, agarró algunos refrescos y dijo: «¡Santo cielo!», con emoción mientras cerraba con llave su puerta. Me agarró del hombro y dijo: «Vamos». Rápidamente fuimos de vuelta a la escalera de emergencia, bajamos 2 tramos de escaleras y cruzamos hacia la habitación donde mis amigos estaban sentados alrededor de una tabla de Ouija. Newbery golpeó y abrió lentamente la puerta, manteniéndome atrás para que no pudieran verme. Entró en la habitación diciendo: «No lo van a creer», se apartó para que todos me vieran. Mis amigos me miraban como si hubieran visto un fantasma. Antes de que alguien pudiera decir algo, Newbery dijo en voz alta: «Estaba parado frente a mi puerta,